Bien. Último tema ya del trimestre, que sería el de energía, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que hemos visto ya la masa, tenemos aquí, bueno, cuando termine de estudiar, ¿qué habrá que hacer? Reconocer los diferentes tipos de energía, pues es importante, identificar algunas formas de energía radiante, ahora vamos a ir viendo, realizar sencillos cálculos sobre energía cinética de los cuerpos, algún cálculo ya haremos, no nos vamos a meter en unidades, va a ser saberse la fórmula, que es una, ya la veréis, y sustituir. No hay más misterio. En el examen de naturales sí que podéis tener calculadora. Ya os dije, en el de mates. No hemos aprendido a usarla, la inteligencia. Pero para esto no, eso para cuando utilicemos en matemáticas más a fondo ya os explicaré, pero para esto es sustituir. Entonces en el de naturales sí tener calculadora, porque para un calculito pequeño podemos ir. ¿Pero qué cálculo? A ver. Sí. Hombre, por un lado, es esto, valorar las ventajas de algunas energías que usamos. Bueno, eso es un poco, aquí es un poquito más. Lo veremos, pero vamos. Analizar las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, lo vamos a ver, pero de cara al estoy poniendo lo que de cara al examen, pues no me parece más importante, ¿no? Claro. La 6 y la 7 no. Interior del entorno, la 8, bueno. Diferencia entre calor y temperatura, eso sí. Justificar algunos fenómenos de dilatación también. Identificar el equilibrio térmico también. Expresar Celsius y Kelvin también. Claro, diferenciar la transmisión por conducción, convección, radiación también, aplicar, bueno, el elemento térmico está un poco igual, o sea, quitar un poco lo que es lo práctico, ¿vale? Y ya está. Entonces, vamos un poco a esbozar el tema. Vale, hemos visto la masa en la anterior, vamos a ver ahora la energía, ¿vale? En principio no sabemos definirla, como pone aquí directamente, ¿vale? Pero sí que vemos los efectos que tiene. Entonces, la energía, para mí, aparte del libro, es una medida que utilizan los físicos, ¿vale?, para estudiar el mundo. Lo hacen en física, no lo vais a ver este año, el año que viene no lo sé, pero este año no. En física tú puedes abordarlo desde un punto de vista de fuerzas, que es la dinámica newtoniana, o desde un punto de vista de energías. La ventaja de la energía es que es un número. Yo te digo 28 julios, punto, y se acabó. Es como la temperatura. Te digo 25 grados aquí. El tema de las fuerzas es más complicado porque utiliza vectores y los vectores son más difíciles de manejar. Entonces, digamos que es una forma que utilizan los físicos para cuantizar el mundo, para ver, medirlo y sacar conclusiones de él, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la definición formal que te dan te dice, voy a ampliar un poquitín más, vale, dice, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos, ¿vale? Bueno, vale, me puede servir. A priori me puede servir. Por supuesto no memoricéis, pero vamos. ¿Vale? Lo que sí me interesa es que es una capacidad. Ya veremos que lo que nos va a interesar en el tema es diferenciar tipos de energía y veremos que hay unas energías que se guardan y están ahí por si me hacen falta y unas que se utilizan. ¿Vale? Que veremos en su momento qué es. Entonces, bueno, es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Vale, perfecto. Los cuerpos pueden poseer mayor o menor cantidad de energía. Bueno, cuanto mayor sea la cantidad de energía que posee un cuerpo, mayor será su capacidad de provocar cambios. Bueno, vale. No tiene mucho más historia esto y tampoco vamos a ir mucho más allá. Vale. Esto sí que es importante. O sea, así como la definición, bueno, pues no te la voy a poner. Las propiedades de la energía sí me interesan, ¿vale? Es decir, ¿qué características tiene la energía? Pues primero, ahora vamos a ver poquito a poco, dice, se conserva, se transforma, se traspasa y se degrada. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir la conservación de la energía? Importantísimo, fundamental y clave en este tema y en los conocimientos generales. Lo dijo Albert Einstein, como yo lo llamo, y es, la energía ni se crea ni se destruye. Tan solo se transforma. Es decir, desde el origen del universo no hemos sido capaces de crear más energía, ni hemos sido capaces de hacer desaparecer energía. Lo que hacemos es transformar. ¿Vale? Entonces, desde el origen del universo, con las centrales nucleares, pues fijaos, una central nuclear, ¿qué es lo que hace? Romper átomos. Átomos que se crearon en el principio del universo. Entonces, esos átomos tienen energía guardada desde el origen del universo, que nosotros la transformamos en corriente eléctrica, no sé qué, pero no estamos creando, o sea, las centrales eléctricas no crean energía, transforman energía. Entonces, ¿vale? Aquí pondríamos se transforma. Claro, es eso, es. No se degrada, es lo mismo. Claro, no, vamos a ver que no es lo mismo. Lo que sí es que se conserva, es decir,
Si en el inicio del universo hubo 5 millones de julios de energía, a día de hoy en el universo hay 5 millones de julios de energía. Lo que pasa es que al principio están distribuidos de una manera y ahora de otra. ¿Vale? O sea, es como decir, yo tengo 30 euros en 3 billetes de 10. Perfecto. A lo mejor luego tengo 30 euros y tengo 4 de 10 y 2 de 5. Pero son 30 euros. Pero son los 30 euros. No creamos dinero ni destruimos dinero. Pues aquí es con la energía, ¿vale? Entonces siempre ha sido la misma. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la transformación de energía, esta es la historia. Es decir, al final lo que nosotros vamos haciendo es transformando energía, ¿vale? La energía se puede transformar, lo que decimos unas veces, la energía de las bolas de energía cinética o potencial. Bueno, es decir, la energía se va transformando. Básicamente vamos a ver dos tipos: movimiento, ¿vale? Energía cinética, ¿vale? Lo que está en movimiento, cine significa movimiento, y energía potencial, que es una energía guardada. Es decir, cuando yo cojo una maceta y la subo al 5.º piso y la amarro, esa maceta en el 5.º piso en la ventana tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque si yo la empujo, no sube, baja. Eso es. Lo que hace es moverse. En cuanto yo la empuje, se mueve. Por tanto, cuando está en la ventana, allí apoyada, tiene energía potencial. Porque tú la ves y no parece que la tiene guardada. Ahora, cuando tú la empujas, esa energía potencial ¡buf!, se convierte en cinética. Y de hecho, cuanto más arriba esté, más energía tiene guardada. La potencial se convierte en cinética. En cinética cuando tú coges esa maceta y la empujas, por ejemplo. ¿Vale? O sea, la energía potencial, lo veremos más adelante, que das con la idea de es un banco de energía. Yo guardo energía con la potencial. Y la cinética la utilizo en moverme. ¿De acuerdo? Con la potencial. La potencial guardamos energía, es una forma de guardar energía para emplearla más adelante. Y la cinética la empleo en moverme. Es un tipo de movimiento. ¿Vale? Todo objeto que esté en movimiento tiene energía cinética. ¿Vale? Luego veremos que la potencial la puedes coger de varias cosas, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Luego tenemos la degradación de la energía, pues eso. Con el rozamiento del aire se van convirtiendo unas en otras, ¿vale? Se pierde hacia una forma que no es útil. O sea, nosotros llamamos degradar a cuando esa energía se transforma en otra que no nos sirve. Por ejemplo, cuando yo freno con el coche, no sé qué, los neumáticos con el asfalto desprenden energía en forma de calor. Eso a mí no me interesa. Entonces decimos que se degrada. Pero no es que desaparezca la energía de mi neumático, es que se convierte en calor, que a mí no me interesa. O sea, no es una pérdida de energía, no desaparece. Se convierte en otra que no me utiliza, que no me vale. Por ejemplo, si en el examen saliera degradación de la energía, pues tú lo que dirás es que se transforma en otra energía que a ti no te interesa. Claro, o que pone aquí, vamos. El rozamiento, por ejemplo, podrías poner este ejemplo, ¿vale? Es energía que para nosotros perdemos. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero pues eso, un coche que se mueva, nuestro coche no solo está gastando energía en moverse, está gastando energía en rozamiento con la carretera, que es lo que permite que se mueva. ¿Vale? De hecho, cuanto más gordas sean las ruedas, más energía vas a perder y más vas a consumir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esa pérdida, repito, no es una pérdida de desaparece, es una pérdida que se convierte en calor, que es lo que no nos interesa, porque la energía no puede desaparecer. Y luego tenemos la transferencia, ¿vale? Lo que decimos es, cuando pierden su energía, por ejemplo, en moverse, que la transmiten, ¿vale? O sea, por ejemplo, una bola, como pone aquí, de una bola a otra. Hay un choque, ¡pum!, y entonces la energía se transfiere de una a otra. O sea, ha habido degradación de energía con el aire, pero entre ellas intercambio de energía, transferencia. Hay un contacto, ¿vale? ¿De acuerdo? Es a lo que se refiere aquí. ¿Vale? Es decir, son transformaciones, pero cuando la transformo en algo que no me interesa, hablo que se degrada, y cuando la transformo en algo que me interesa, hablo que se transfiere. Básicamente es eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? bueno, más o menos. Bueno. No. No entendí ningún dato. Vamos a ver. Cuando yo cojo un objeto y la energía en la que se transforma no me interesa, ¿vale? Entonces ahí digo que se degrada la energía. Y cuando la energía la energía se transforma en otra que a mí me interesa, hablo que hay una transferencia. Entonces, por ejemplo, claro, la transferencia es si dos bolas chocan y mi objetivo es un choque entre las dos bolas, el choque de las bolas entre ellas produce una transferencia de energía. Y las bolas con el suelo lo que están haciendo es degradar energía, porque no me interesa que la pierda en el suelo, ¿vale?
A mí me interesa que choque. ¿De acuerdo? Entonces la energía que se transfiere en el choque es la que a mí me interesa. Y la que se está perdiendo por rozamiento, por tal, esa energía, lo que yo digo es que se ha degradado, no me ha interesado. ¿Vale? Por ejemplo, ¿a quién le interesa? O sea, ¿alguien piensa en el coche como una estufa? No. Cuando hace mucho frío la calefacción. Claro, pero eso es un aprovechamiento, pero el coche no está hecho para calentar. No, claro. El coche está hecho para moverse. Lo que pasa que, fruto de las reacciones que tienen, de los movimientos mecánicos que tiene el coche dentro, se produce calor. Entonces, de la gasolina hay una energía que se va a las ruedas. Esa energía se transfiere a las ruedas. Y hay una energía que da calor. Esa energía se degrada en calor. Esa es la historia. Si cuando un coche se mueve, lo que hace que se mueva es energía transferida, porque a mí me interesa que el coche se mueva. ¿Esa sería cinética? Claro. Y la que desaparece en forma de calor, porque hay roce entre las piezas y demás, eso es energía degradada. Eso es que yo de la gasolina que estoy gastando en mi viaje estoy desperdiciando, entre comillas, esa energía. ¿Qué es lo que hacen los coches? Como dice Mila, claro, yo le pongo un sistema que hace que ese calor me lo meta dentro y por lo menos lo aprovecho para calentarme en invierno, claro. ¿De acuerdo? Pero eso sería el ejemplo. Yo lleno el depósito y de esa energía química que tiene la gasolina, una la transfiero y tiene movimiento porque me interesa, y otra la pierdo, se degrada en forma de calor. ¿Vale? Esa sería la historia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos la energía? Vamos a ver. Vale. Pues la energía básicamente tiene una serie de unidades, ¿vale? Y nosotros vamos a ver dos. Un momentín, se me ha pirado esto. No, está aquí. Vale. Oh, no. Un momentito que voy a coger la pizarra que se me ha pirado. Aquí. Entonces la energía básicamente tiene varias formas de medirse, pero nosotros vamos a utilizar dos, que son los julios y las calorías. ¿Vale? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Vale, está aquí. Bien. 4,18 calorías. ¿Vale? A ver, un momento que está esto. Lo que os decía, las unidades de la energía, de cualquier energía, ¿vale? Son por un lado o julios, en honor a Joule, que fue un científico que estudió bastante sobre la energía, también con J, ¿vale? O calorías. ¿Vale? Pone K. ¿Y qué hay que saber? Que un julio son 4,18 calorías. También se puede saber a la inversa, pero bueno, da igual, sí, eso, Una caloría 4,18. la que sepáis, eso es. Que como pone arriba un julio igual a 0,24. A ver, espera, a lo mejor estoy diciendo al revés, espera, que a lo mejor estoy diciendo... Perdón, es que lo he dicho yo al revés, perdona, está bien como lo pone, espera. Una caloría, sí, lo he puesto al revés, perdona. Una caloría, eso es, una caloría son 4,18 julios, eso es, ¿vale? Y un julio son... 0,24, ¿no? 0,25. ¿Qué calorías? No. Claro, sí, porque lo puedes ver al revés. O sea, esto es como decir, un euro son 100 céntimos, o sea, sí, un euro tiene 100 céntimos, o 100 céntimos hace un euro, pues aquí es igual. Una caloría son 4,18 julios, ¿vale? Pero si lo quiero decir al revés, los julios pasan dividiendo. O sea, si yo quiero decir cuántos julios son una caloría, hay que dividir 1 entre 4,18. Vosotros aprendeos de una caloría son 4,18 julios y chimpún. ¿Vale? No leéis con lo otro. Eso es. ¿Vale? Y acordaos que también, como son cantidades muy, muy grandes, en lugar de julio o caloría, se utilizan kilojulios, ¿vale? Kilos. Entonces, un kilojulio son 1000 julios. Por ejemplo, si yo digo 8 kilojulios, ¿vale? Son 8.000. Serían 8000 julios. Ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Igual que un kilómetro son 1000 metros. ¿Vale? Entonces los kilos indican, siempre que veis una K, es sustituirla por 1000. ¿Vale? ¿De acuerdo? Igual con las calorías, por ejemplo, 10 kilocalorías, pues son 10.000
calorías. ¿Vale? Esa sería la historia. Os acordaos que en lugar de en julios, pues te pueden dar kilojulios. De hecho, si miráis los yogures o la comida, suele venir en kilocalorías, kilojulios. Pues al final es eso, porque lo que te estás tomando es una energía química. En ese yogur hay proteínas, azúcares y demás, que lo que van a hacer a tu organismo es darle energía. Eso es, sí. ¿Vale? De acuerdo, entonces lo que tenéis aquí, yo os digo, vamos, podéis aprender cualquiera de los dos, pero yo Una caloría. aprender 4 kilojulios y se acabó. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se ve lo que decía normalmente? Pues en los alimentos, es decir, el contenido energético de los alimentos se suele medir en calorías en lugar de en julios. Coges un yogur, cosa y tiene calorías. Es más, en lugar de calorías se mide en kilocalorías. ¿Vale? En los, que viene de dos listas. claro, algunas kilojulios, otras kilocalorías, sí, eso es. Pues es lo mismo contado en dos diferentes. ¿Vale? Entonces, una persona, pues por ejemplo, yo en un día que digo, salgo a la bici, a lo mejor quemo 800 kilocalorías. Bueno, pues yo ya sé que si como 800, claro, llevo el pulsómetro, que además son muy rudimentario, pero bueno, por pulsaciones te hace una aproximación. Entonces, eso se haría mirando el CO2 que expulsa. Pero bueno, lo que me dice eso es la energía que yo he quemado. Entonces, si yo comiese eso mismo, lo que me está diciendo es que yo no estoy guardando nada de energía. Porque ¿cómo la consumo? No engordaría. Y si comiese menos, lo que está diciendo es que yo estoy quemando energía. O quemando grasas, o quemando compuestos porque estoy comiendo menos. Sí, Eso, te vas al médico y te eso ponen es. Lo que se quema, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, efectivamente. Mira, eso es cuando vas al médico y dice, tienes que hacer una dieta de no sé cuántas calorías. Claro, él calcula por tu edad, tu peso y tu metabolismo más o menos cuánto vas a consumir. Y entonces te dice que ingieras lo mismo o menos, con el objetivo de perder peso. Claro, eso es, ¿vale? Entonces, bueno, si miráis los alimentos, pues aquí tenéis. Aquí dice, una persona sana necesita entre 1.500 y 2.000 kilocalorías al día. Estoy al lado de la Magdalena, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis lo que proporcionaría cada... Aquí te lo dan por 100 gramos, es decir, si yo consumo 100 gramos de leche entera, estaría ingiriendo 70 kilocalorías. Si la consumo desnatada, 40. ¿Vale? Fijaos el azúcar, 400 kilocalorías. ¿Vale? Son 10 veces más que la leche desnatada. Por cada 100 gramos. 100 gramos, si yo consumo 200, pues estaría consumiendo 800 kilocalorías. O sea, que con 4 Ya sí. bollos que te comas... Con 4 bollos que te tomes o una Coca-Cola que no sé cuánto tendrá, pues estás ya cercano a la ingesta que se supone diaria. Si no haces, si no quemas nada, claro. Ahí está el problema, ¿vale? Luego, por ejemplo, también un poco por encima para que lo veáis, tampoco, esto de cara al examen tampoco es algo que me interese ni más. Entonces, los aparatos eléctricos, pues ¿cuánto consumen? Lo típico que te cobran. Pues aquí lo que están hablando, aquí sí que se habla de julios, ¿vale? Entonces, ¿qué son los vatios? Para que sepáis un poco. Los vatios son los julios que consumes en un segundo. Es decir, una bombilla de 60 vatios, de las antiguas, consumía 60 julios en un segundo. Fijaos que consumía, bueno, aquí son kilojulios. En un minuto consumiría 3.600, ¿vale? Julios, que sería, bueno, es que aquí está en calorías, voy a decir cuántos vasos de leche serían, pero como está en calorías no voy a andar convirtiéndolos para no volveros loco. Pero fijaos, los vatios es eso, son los julios que tú consumes en los segundos, ¿vale? De hecho, mucha gente que hará en sus entrenamientos, por ejemplo, lo hacen por vatios. ¿Por qué? Porque están viendo cuánto está quemando su cuerpo en cada segundo. Un julio es igual a un vatio. Un julio en un segundo es un vatio. Entonces, 60 vatios son quemar 60 julios en un segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es lo que tú quemas en un segundo. Solo julios, no vale calorías. Por ejemplo, un ordenador o cosas de estas tiene 180 vatios. O por ejemplo, el horno. El horno a lo mejor son 1.500 vatios. ¿Qué me está diciendo? Que está consumiendo 1.500 julios cada segundo que está encendido. O sea, que es un julio por segundo. Eso es. Un julio, el vatio son julios por segundo. Si yo te digo, por ejemplo, yo te digo, yo te digo, 300, este electrodoméstico consume 300 vatios. Lo que te estoy diciendo es que tú estás consumiendo 300 julios en cada segundo. Cada segundo que pasa, tú has consumido 300 julios. Cada segundo que pasa, ¿no? Claro, eso. ¿Vale? Eso es lo que te están diciendo los vatios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Un poco quedaos con eso, sobre todo con lo de los vatios y tal. 60 vatios serían 60 julios en un segundo. ¿Vale?
¿sí? O sea, los vatios son julios por segundo. Ahora, importante también, tipos de energía que existen. ¿Dónde está la potencia? Aquí. Tipos de energía, esto sí es interesante. Ya. Vale, básicamente tenemos 6 tipos. La mecánica, la radiante, la nuclear, la química, la eléctrica y la térmica. ¿Vale? Así que saber. Ahora, dentro de la mecánica, y mecánica pensamos en coches, en objetos en movimiento, cosas así, tenemos que diferenciar dos, la potencial y la cinética. Tú lo hemos visto. Eso es. La potencial es la energía que tenemos guardada. ¿Vale? Que está lista para transformarse en cinética. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, pero guardada no me refiero, porque claro, tú dices, el coche tiene gasolina, energía potencial. No. Me refiero, si yo el coche le subo a una altura de 3 metros, y lo tengo ahí sujeto, con una grúa, ese coche tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque si lo suelto no flota, se cae. Se cae. ¿Y qué hace para caerse? Utilizar la energía debida a la altura. O sea, la energía potencial, por ejemplo, me lo da la altura. La altura me da energía potencial. Cuando yo un objeto lo subo, o sea, nunca habéis visto que un objeto vaya del suelo arriba, no. Porque en el suelo no tienes menos energía que arriba. Los objetos siempre tienden a la mínima energía, por eso nos caemos. ¿Vale? ¿Qué nos da también energía potencial? Imaginaos, pues un muelle. Cuando yo cojo un muelle y lo comprimo, Y lo sueltas. claro, comprimido, ¿qué es lo que tiene? Energía potencial. Tiene energía. ¿Por qué? Porque lo suelto y hace ping y sale saltando. Entonces se pasaría de la potencial a la cinética. Claro, es que ese va a ser el juego de siempre. El juego siempre va a estar, casi siempre va a estar en yo paso de energía cinética potencial y de potencial cinética. Esa es la historia. Yo cojo un objeto, lo subo con energía cinética y cuando lo dejo arriba, lo que he hecho es esa energía cinética la he convertido en potencial. ¿Vale? Pero la La reserva conversión. Eso es. Y al caerse, entonces Es de potencial a cinética. Te la devuelve. O sea, Eso es. se degrada, ¿no? Eso es. Bueno, se degrada, sí, porque tiene roce con aire y demás, pero sería eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, un poco lo que os digo, saber que la potencial se guarda, digo, por ejemplo, aquí un muelle, pongo el ejemplo del muelle también. Un muelle también es potencial. ¿De acuerdo? Porque la tengo ahí guardadita. O un arco, o sea, una ballesta, mejor. Cuando yo cargo la ballesta y está en tensión, hay energía potencial. ¿Qué es lo que hace? Disparo y la flecha se mueve, porque la energía potencial de la ballesta tal, se está convirtiendo en energía cinética. Siempre es intercambio. Y la china, ¿no? Un tirachinas, todo eso. O sea, potencial guardada se convierte en cinética y cinética en potencial. Son primos hermanos, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos la energía radiante. Bueno, pues son las debidas a las ondas electromagnéticas, ¿vale? Es decir, la energía radiante son la energía, por ejemplo, la energía que nos viene del sol, en nuestro caso, ¿vale? Energías que no vemos, por ejemplo, en microondas. Cuando yo enciendo el microondas y caliento la leche, ¿por qué se calienta? Porque hay una energía que es microondas que no vemos, que lo que está haciendo es que las moléculas de agua giren. Y eso hace que se caliente la leche, por ejemplo, ¿vale? Cuando a ti te produce un cáncer, el sol, de una circunstancia, un melanoma, es porque la energía de los rayos del sol están destrozando tus moléculas de ADN. Hay un impacto y la destrozan. Entonces, es energía radiante que no vemos. ¿De acuerdo? Energía eléctrica, cuando te electrocutas, ese tipo de cosas. ¿Vale? O sea, es energía que no vemos. Que no vemos, eso es. No, la electrocución no vale, perdonad. Quiero decir, es esto de aquí. Fijaos, las ondas de radio, es decir, Ya. cuando oímos la radio, el microondas que os he dicho, cuando calentamos la leche, el infrarrojo. ¿Qué es el infrarrojo? Cuando yo enciendo el radiador de mi casa, el metal o sea, tú haces un radiador de madera. ¿Cuántos radiadores habéis visto hechos de madera? Ninguno. No, Se quema. no es que solo se Pero queme, en es que no los transmiten infrarrojos calor. Sí se ve la varilla, ¿no? ¿Cómo? En los infrarrojos sí ves la varilla. No, en los infrarrojos lo que ves es el incandescente, pero cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, de repente os habéis visto que hay una luz roja Sí. que ponen el plato debajo. Ujú. Tú no ves que caiga nada de arriba, tú ves una luz roja, pero no ves caer nada. Esa luz roja tiene una energía que hace que la comida, las moléculas estén en movimiento y estén calientes, ¿vale? Pero no ves, yo no me refiero a que veas el filamento, me refiero a que Ya, veas ya. el transmitirse, ¿vale? O sea, la luz visible, por ejemplo, esto es energía, ¿vale? De ahí por la historia de, ¿qué dicen? Utilizar mucho el móvil para poder provocar cáncer, no sé qué, no sé cuántos. Para que se provoque un cáncer y demás necesitas una energía. Entonces, eso sería una onda electromagnética la que tiene móvil. Hay gente, por ejemplo, ya se ha descubierto sensibilidad a este tipo de radiaciones. Hay personas que tienen que vivir aisladas del wifi porque les produce una sensibilidad. Se ponen enfermos, les duele la cabeza debido al wifi.
porque esa energía entra en su cuerpo en contacto con las moléculas y le producen jaquecas y cosas de ese estilo. Entonces son energía que no vemos y que se transmite por el ambiente, ¿vale? Luego tenemos la energía nuclear, la de las centrales nucleares, ¿vale? El átomo cuando lo rompemos, pues da energía. Entonces es debida a rupturas nucleares, pensad lo que os digo, una central nuclear, ¿vale? La energía química, pues por ejemplo de energía química, pues la gasolina. ¿Cuál es una sustancia química? Los alimentos. Cuando yo como, mi organismo es un crack convirtiendo energía química en energía calórica, en energía cinética, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso. Luego la eléctrica, pues producida por todo lo que son la electricidad, los electrones en movimiento, ¿vale? Y la térmica, que se debe al movimiento de los átomos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas son los 5. La energía radiante la contienen todos estos. No, la energía radiante son ondas, es la que tienes aquí, ¿vale? Entonces son ondas. Por eso, pero se transmite más o menos por esta. Por lo que tienes a la derecha, por esto de aquí, sí, por esto de aquí. Eso es, sí, por eso, sí, incluyendo la luz del sol, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, bueno, la luz del sol, el infrarrojo del sol es el que nos da calorcito. Por eso dice, cuando se nubla, ¿qué es lo que pasa? Las nubes paran el infrarrojo. Tú no tienes calor en la piel, pero sin embargo el ultravioleta sigue pasando. Entonces, probablemente no te quemes, pero el riesgo de cáncer por radiación ultravioleta sí lo tienes. O al revés, tú te pones detrás de una ventana y jamás te vas a poner moreno, en la vida, nunca. Porque los cristales absorben la radiación ultravioleta, aunque tú no lo veas. Entonces pasa el calor, te calientas, pero a ti no te llega la radiación porque el ultravioleta, aquí no aparece, pero también es el ultravioleta, es el encargado de ponerte moreno. De hecho, tu piel se defiende del ultravioleta generando la melanina, esa es la historia, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver, ejercicito, vamos a ver. Dice, al igual que Mortadelo, el personaje de ficción de Ibáñez, la energía se nos presenta con muchos disfraces. Bueno, veamos si sabe reconocer qué tipo de energía hay en cada una de las situaciones. Seguro que en alguna de ellas hay más de una, así que intenta que ninguna se quede sin pareja. Bueno, vamos. Entonces, por ejemplo, un petardo, ¿de acuerdo? Tendría varias, pero bueno. Tendría varias, pero tendría la potencial también. Tendría energía potencial en principio y guardado, lo que pasa es que tiene una altura, pero tendríamos, no, vamos a ir por otra, espera, vamos a ir quitando aquí, vamos a ver. Sí, saltador de trampolín, que es lo que sabemos hacer. Este tendría potencial, ¿no? Cinética, potencial. Potencial, ¿dónde está? A ver, es que aquí no tiene, bueno. A ver. Bueno, pues sería esta. Lo único el del petardo es lo que os digo, no energía eléctrica, no, pero el resto más o menos sí cuadra, ¿vale? Vale. Luego dice, hemos mencionado muchos tipos de energía radiante, pero seguro que sabrás que no todas son igual de peligrosas. Usando la lógica podemos saber que la energía de la radiactividad es más peligrosa que la luz visible, ¿vale? Ordena las siguientes radiaciones de menor a mayor peligrosidad energética. Para contestar, piensa si debemos tomar muchas precauciones ante algunas de estas radiaciones. Bueno, menor a mayor, te digo. Sí, o sea, la que menos daña. Claro, la que menos daña en este caso, fijaos, la menos dañina, la que yo pondría primero de menos dañina, sería la de radio. Radio X, ¿no? No, porque la radio es la radio normal, la que escuchamos, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces esa sería la 1. ¿Vale? Luego, fijaos, iríamos con los infrarrojos, que es el calor, pues hombre, te puedes quemar con el sol, hay que protegerse, pero no la quemas. Luego iríamos a los rayos X, porque tienes que ponerte mandiles de plomo y demás. Y por último, iríamos a los UV. ¿Vale? Eso es. ¿De acuerdo? No, miento, a ver. No, el último, esperad. No, serían. A ver, esperad. Los rayos X. Los rayos X antes que los... A ver, hemos ido de menos peligroso a más peligroso. Sí, sería. Lo voy a poner aquí al lado. Espera, quito esto, vamos a hacerlo... Es de menos peligroso, sí, es que me he liado de ahí. Iríamos de las ondas de radio, claro, a los infrarrojos. Eso es. Espera, lo voy a hacer mejor poniendo al lado del numerito que haciéndolo con esto, que vamos a aclarar más. Vale.
Entonces, vamos a ver. Sí, porque como vamos de menos a más, yo lo he hecho al revés. Vale. De menos a más, entonces hemos dicho, la menos dañina sería la de radio. Sería la 1 con la 2. Bueno, vale. La de radio la menos dañina. Luego, después de la de radio, pondría infrarrojos. ¿Vale? Luego pondría el UVA. Sí. ¿De acuerdo? Y luego ya pondría los rayos X. Eso ¿Qué es. vas a hacer? La más peligrosa de los rayos. Eso es. De estas 4 que me han dado, sí. Cuando vas a hacer una Claro. radiografía, efectivamente, el señor se El pone un mandil. mandil y a ti te manda. Y vosotros siempre que vayáis, si hacéis una radiografía, dependiendo de dónde, tenéis que exigir protección de gónadas, que son los genitales, y de cuello. Me están haciendo un- Pues de cuello y demás, cuidado porque el tiroides absorbe mucha radiación. Entonces, bueno, te lo suelen poner ya, ¿eh? 45 minutos pero era una... Pues la energía cinética, ¿vale? Vamos a ver cada una en profundidad. Entonces, la energía cinética, ya os he dicho, cine significa movimiento y se debe al movimiento. Todo objeto que esté en movimiento tiene energía cinética, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo objeto que esté en movimiento lo medimos con una magnitud que se llama velocidad, ¿de acuerdo? Por tanto, la energía cinética está relacionada con la velocidad. ¿Qué es esto? Esta es la fórmula que yo quiero que sepáis de la energía cinética. La voy a poner aquí aparte, ya estamos. La energía cinética, calcular la energía cinética de un cuerpo, la energía cinética de un cuerpo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero que veáis. Masa, velocidad, acelerada. La energía cinética es igual a un ¿Podemos medio. operar esto? Sí. A un medio Bueno, operarla, de la sustituir masa por la velocidad al por cuadrado. la velocidad Si cuadrada. os estorba el 1/2, poned 0,5. 1/2 es 0,5. También lo podéis poner así si queréis, ¿eh? No se suele ver así, pero me da un poco igual. ¿Vale? Eso tendría que aprender de mí. Aquí. ¿Vale? 0,5 0,5 es 1/2, si lo preferís así. por... No. Esto Sí, sí. es 0,5. Sí, Pues sí. 0,5 por la masa y por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Masa. Entonces, esto me va a dar la energía que Tiene tiene. que quitar la vanidad de poner una cruz. Esto me va a dar, claro, porque te puede dar confusión con X. Entonces, esto me da la energía que tiene un objeto. Por ejemplo, supone que tengo una masa de 5 kilos, la masa se mide en kilos, ya sabéis, que va a una velocidad de, pues por ejemplo, 6 metros segundo, ¿vale? Que es unidad de velocidad. ¿De acuerdo? Tiene 5 kilos y va a 6 metros por segundo. Quiere decir que en cada segundo ha avanzado 6 metros. ¿De acuerdo? Y me dice, ¿qué energía cinética tiene este cuerpo? ¿Vale? Lo que hago es sustituir en la fórmula. Yo diría, la energía cinética es igual a 0,5, ¿vale? Por la masa 5 por 6 al cuadrado. Y aquí es donde utilizamos la calculadora que os he dicho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esto me daría, pues... Cuando tenga que utilizar la calculadora, pues me tendrán que enseñar a usarla, porque no tengo ni puñetera Pero, idea hombre, de pero cómo se multiplicar y tal, ya está. multiplicar el 5 está. por el 6. Pues ya está. Has hecho 5 por 5. Haría 0,5 por 5. Sí. Por 5, 25. Ahora. No, 0,5 por 5, 2,5. 2,5. Y eso por 36, que es 6 al cuadrado, lo que me dé. Sí, pues es 36. Esa cosa es una julio. Esos son julios, es decir, 90 julios. la energía se mide cinética en julios. A ver, espera que yo hago bien esto aquí, porque son Lo desarrollo un poco más, 6 por 6, que entonces serían 0,5 por 5 por 36, que es lo que vale 6 al cuadrado. Masa por la velocidad. Eso, la velocidad. V es de velocidad. ¿Vale? Por ejemplo, pongo otro. A ver, ya se me fue la olla. A ver, dime. Pero, por favor. A ver. 0,5 por 5 y 6 al cuadrado, que es 36. 5 por 5. 25. Y ya está. Pero sí que esto además lo vais a hacer con la calculadora. O sea, es meter en la calculadora los números.
Espera un minutito. Por ejemplo, me dicen que un cuerpo tiene una masa de, yo qué sé, 6 kilos, ¿vale? Y la velocidad son, a ver, 10. Por ejemplo, la velocidad son 4 metros por segundo, ¿vale? Entonces, la energía cinética que lleva ese cuerpo sería 0,5 o 1/2, como queráis, por la masa, que son 6, y por 4 al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo? Siempre, siempre. La fórmula siempre. Siempre es al cuadrado, ¿no? La fórmula Tenemos es aquí. 0,5 o 1/2, lo que prefiráis, Tenemos aquí. por la masa y por la velocidad al cuadrado. Vale, Aquí podéis poner pues un que- medio. Es que yo creo que es más fácil el 0,5 que... Bueno, que- como queráis, pero si veis la fórmula con el 1/2, o sea, aunque tú utilices 0,5, que sepas que viene del 1/2. Sí, sí, sí. Y entonces me queda, esto serían 48 5 por 6, 6 por 5, 35, ¿no? julios. Serían 3,5. 6 por 5, 30. 5 por 6, 30, efectivamente. Sí. 3, y esto sería, no, 4, 4 esto es 4 por 4, por 4, 16. ¿vale? O sea, Y 3 por 16, 48. De aquí. Vamos a ver, 0,5 por 6 primero, ¿no? 0,5 por 6 es 3. 0,5 por 6 es 3. 3, 6 por 5, 6 30, por 5, 3. 30. 3. Claro. Porque es 0,5. No es 6 por 5, es Ah, 6 por 0,5. Se pone una coma, la siguiente es 3. Y ahora 3 por 4 al cuadrado, que es 4 por 4. Es decir, 3 por 16, 48 julios. ¿Vale? Esta es la energía que llevaría un objeto de masa. Aquí, 6 kilos. ahí tenemos que hacer primero el... Es decir, aquí tenéis un ejemplo también en vuestro PDF, que me parece que pone, dice, ¿cómo se llama masa? Bueno, a ver, lo que pasa aquí lo pone, bueno, yo aquí lo estoy haciendo, a ver, sí, aquí lo pone, yo no voy a entrar en eso, en kilómetros por hora. Entonces, en kilómetros por hora hay que pasarlo a metros por segundo, yo no voy a entrar en esa historia, por eso yo estoy trabajando en metros por segundo, ¿vale? Lo que sí tenéis que ver es lo siguiente, y eso sí me interesa, y es, si esta es mi fórmula, energía cinética es 0,5 o 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que quiero que veáis es que la energía cinética es directamente proporcional a la masa. Es decir, cuanto más masa tiene el objeto, más energía cinética tiene a la misma velocidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso se ve en un tráiler y un coche. Un tráiler bajando por una cuesta y un coche bajando por una cuesta en punto muerto, el tráiler tiene mucha más velocidad, porque tiene más masa. ¿De acuerdo? Y luego también es directamente proporcional a la velocidad. Es decir, cuanto más velocidad lleve, más energía cinética. Y ojo, cuidadito, que esto es lo que nos mata, porque va al cuadrado. Eso quiere decir que la relación es muy fuerte. O sea, que el doble de velocidad no es el doble en energía cinética, es 4 veces la energía Por cinética. eso te decir que cuando tú te das un golpe en el coche a 120 es como si... Claro, de 120 a 100, que parece una tontería, hay mucha diferencia, porque va al cuadrado. No son 20 más, son 400 Son más, 400 que es 20 por 20. Esa es la movida. ¿Vale? O sea, tú te das un golpe, sin quitar la robustez y demás, en un tráiler y en un coche, y la masa más o menos es proporcional, bueno, pero la velocidad sí que un pequeño incremento de velocidad supone que va al cubo. O sea, perdón, al cuadrado. Y al cuadrado aumenta mucho. O sea, al cuadrado, o sea, fijaos la historia. Cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de, imaginaos que yo tengo 3, con la masa. Si yo aumento la masa al doble, yo tendría 6, el doble. ¿Vale? Si aumento la velocidad, no tendría 6, tendría 4 veces más, tendría 12. Porque no es por 2, es por 4. por 4. Porque va al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenéis que cuidar. Es decir, la energía cinética es directamente proporcional a la masa y la velocidad, pero la velocidad todavía mucho más. La velocidad es mucho más peligrosa. ¿Vale? Proporcional, perdón, a la... Directamente proporcional a la masa y a la velocidad. Y a la velocidad mucho más. O sea, un pequeño cambio en la velocidad supone un gran cambio en la energía. ¿Vale? Tenéis aquí, lo hago un ejercicio. Mirad, dice, A ver.
¿Qué tiene más energía? ¿Un niño de 40 kilos en una bicicleta a 10 metros por segundo o un adulto de 80 kilos a 5 metros por segundo? El adulto. Vamos a verlo porque depende de la velocidad. Fíjate que el niño lleva más velocidad. Yo creo que el niño. Jugamos con los dos. Vamos a ver. Entonces, lo voy a hacer, Sí. lo voy a intentar cortar de aquí, a ver si me dejará, a ver si puedo. Sí, lo quito de aquí y me lo llevo para otro lado. Y lo hacemos en la pizarrita, que va a ser más claro en este trocito. Cojo esto y me lo llevo aquí. Vale, vamos. Qué dominio de pantalla. Ahí estamos ya. ¿Vale? Entonces aquí lo que me dice es, lo vamos a comparar porque fijaos, te dices, un adulto, un niño, vemos que tienen diferentes masas y diferentes velocidades. Entonces, vamos a ver si se equilibra. Lo que hago es, para el niño, calculo su energía cinética. Es decir, la energía cinética del niño será 0,5 por, hemos dicho, por 40, que es su masa, ¿no? Sí. Y por Y por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Esto fijaos que es 0,5 por 40 y por 100, porque 10 al cuadrado es 100, ¿de acuerdo? Por lo que lo mismo serían 20, que es 0,5 por 40, por 100, o lo que es lo mismo 2000. Esto me ha dado 20, porque es 0,5 por 40. El 0,5 por 40 da 20. Da 20. Y luego lo que me dé por 100, y esos son 2000. Luego, esto 20 Por 100 y me da son 2000. 2000. Eso es. Esa es la energía que tiene el niño La de, energía 10, que de tiene 40 el kilos niño. a 10 metros por Que segundo. tiene energía Cinética que tiene Sí, el niño. ¿Pero cuál tiene? 2, No, 2000 julios. julios. 2000 julios. Julios, ¿no? Eso es, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver el adulto. El adulto. Claro, aquí sería 0,5 por 80 por 5 al cuadrado. Es decir, 0,5 Todo que tiene por 80 por 25, que es 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 0,5 por 80 me va a dar 40. Sería 4, ¿no? 40, porque está multiplicando no por 8, está multiplicando por 80, por eso da 40. Y eso por 25. 40 por 25. Eso es, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y eso serían 1000. 1000 julios. O sea que va más velocidad el niño. Es decir, que si el niño o el adulto, desgraciadamente, chocan con un coche, el niño va a producir, va a tener más. El que no va a probar es el muchachito. Efectivamente, lo va a dejar más aplastadín que el adulto, a pesar de que el adulto tiene más masa. Pero fijaos que el adulto va con menos velocidad. Entonces, la masa del adulto se compensa porque lleva menos velocidad. Porque ya. Es una variante ahí. ¿Vale? Claro, porque la velocidad del adulto es 5 al cuadrado. Eso es. Mientras que el niño es 10 Al cuadrado. Esa es la diferencia. Fijaos que, no, es mucho más. Fijaos que el adulto tiene el doble de masa que el niño. Pero sin embargo, la velocidad del niño es el doble, pero como va al cuadrado, es como 4 veces Es como más. 4 veces más. Fijaos la importancia de la velocidad. O sea, la velocidad hace que 40 kilos sean mucho más que 80. O sea, no es lo que te impacte solo, es a la velocidad que te A la impacta. velocidad que. De hecho, ¿Cuánto lo que pese, sino es la velocidad? Claro, ¿cuánto pesa una bala? Nada. Pero es que va a lo mejor a 900 metros por segundo. Claro, la velocidad es lo que hace que tenga más. Y eso es lo que hace que te destruya. Claro. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, pues eran cálculos, aquí tenéis este Ya hecho. lo veremos en el examen. En casa probablemente tendrás varios dispositivos que transfieren energía eléctrica, bueno, está un poco igual, Bueno, aquí habría... Bueno, eso esta me da un poco igual, lo que sí me interesa es que sepáis sacar con la fórmula el valor, como este problemita aquí, por ejemplo, yo pongo este problema y que sepas sacarlo. Te cambio los números y que me sepas. 0,5 mv Un cuadrado. problema así, mantra, ¿no? Ya está, probablemente.
Sí, pero es fácil. Sí. 0,5. Entonces, dime cuál tiene más energía. Yo no lo veo. 0,5 se multiplica por los kilos y luego por la masa de Eso la... es. ¿Vale? Vale, luego dice, a ver, un coche se deforma tras un choque porque la energía cinética que poseía se utiliza para deformar la estructura del vehículo. Vale. Aquí tienes 3 vehículos en diferentes circunstancias. Ordénalo de mayor a menor energía. Voy a hacerlos también. Es igual que el anterior, pero bueno, me interesa que esto lo tenga muy claro. Entonces, lo selecciono y me lo llevo, ¿vale? Vamos, son 3. Bueno, aquí no, este no. No, pasando porque aquí fijaos que no lo voy a hacer por un motivo. Ni lo pediría así. No lo voy a hacer porque las unidades no están bien y no hemos entrado en cómo transformar unidades. Porque tiene por kilómetros, ¿no? Claro, las unidades para poder utilizar la fórmula que os he dado, y no voy a entrar en eso, aquí tendría que estar en metros partido por segundo. ¿Vale? Y no voy a entrar en eso. Ah, pero aquí está por kilómetros Entonces, por hora. este yo te lo podría poner, si aquí te pongo 30 metros por segundo, 30 metros por 60 metros por segundo, ¿vale? Pero con kilómetros hora no, por tanto, tal y como está planteado, no lo voy a bajar. Ah, esto no entra. ¿Vale? Mejor. ¿De acuerdo hasta ahí? Perfecto. Estupendamente. Bien. Por favor. Vale, dice, ya hemos visto la cinética, movimiento, 0,5 mv cuadrado o un medio de mv cuadrado, unidades julios. La velocidad, eso sí, repito y reitero de aquí, la velocidad debe estar siempre en metros partido por segundo las unidades, me refiero a la GTD. Y la masa siempre tiene que estar en kilos. Porque la masa te la pueden dar en gramos, en toneladas o lo que quieras. No, siempre tiene que estar en kilos, ¿vale? Y la velocidad te la pueden dar en kilómetros hora, no, tiene que estar en metros partido por segundo. No ponen este PDF y por tanto yo no voy a entrar en cómo se convierte. Si estuvieseis todos aquí y fuese presencial, lo explicaría para todos, pero hay gente a distancia que como no viene en el PDF no lo va a ver, entonces yo tampoco me voy a meter en eso. Pero no se os ocurra sustituir nunca el año que viene, en ningún momento, kilómetros hora en la fórmula que os he dado. ¿Vale? ¿Qué le he dicho? No, sí, como te vamos a tener aquí. Hombre, claro. Claro. A ver. Entonces, no has visto la energía cinética, vamos con la potencial. Vamos a ver. Hemos dicho energía cinética la asociamos a movimiento. Aquí vamos a lo que os he dicho. Aquí vamos a asociar energía potencial. Pues algo que está potencial en la vida cotidiana quiere decir que no está hecho, pero tiene la posibilidad de. Pues la energía potencial es como el banco de energía. Es energía guardada, que está esperando convertirse en otra. ¿Vale? Es lo que os he dicho. Es un muelle comprimido. Tiene energía potencial elástica. Es un vaso que está en una estantería. Tiene energía potencial debido a la altura. ¿Vale? Todo eso son energías guardadas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es pues una ballesta que cargamos. Todo eso es energía potencial. Guardada, está guardada. Que se almacena, ¿no? Eso es. ¿Vale? Pero para el muelle, así, bueno, almacenado. Sí, el muelle tiene guardada. Es potencial elástica. Tiene apellidos. Porque luego está, por ejemplo, aquí os hablan de lo que dice la energía potencial gravitatoria. Nosotros estamos atraídos por la Tierra, ¿vale? Entonces, si yo me subo a un mueble, lo que estoy es más atraído por la Tierra todavía. Y en el universo todo tiende a la mínima energía. Va al contrario de la pasta. Todos queremos mucha pasta, el universo quiere mínima energía. Entonces, si yo tengo posibilidad de tener menos energía, lo voy a hacer. ¿Cómo se hace? Pues si yo estoy en un 6º piso y salgo por la ventana andando, no subo ni me quedo. Bajo por un simple motivo. Porque la ley me dice que yo voy a donde menos energía haya. Y tengo menos energía en el suelo que en la ventana. De hecho, el piso para hacerlo se gasta energía. En hacerlo. Para hacer el edificio, hemos gastado energía en construirlo. ¿Por qué? Porque va contra la natura, contra lo que sería en el suelo, ¿vale? Es decir, las cosas tienden a derrumbarse y desordenarse porque tienen menos energía, ¿vale? Bueno, aquí tenéis potencial gravitatoria, es la que tenemos porque la Tierra nos atrae, ¿vale? Pues la que dejamos caer por una ventana, la maceta que está en el alféizar o en el alféizar de una casa, tiene energía potencial gravitatoria. En cuanto pueda, el suelo le va a atraer. ¿De acuerdo? Luego está la energía potencial elástica que os he dicho. Yo comprimo un muelle y lo que estoy haciendo es guardar energía. Por eso cuando lo suelto el muelle hace ping y sale. Fijaos que hay muelles, dependiendo del material, que tú lo sueltas y no hacen nada. O materiales que lo sueltan, porque lo que has empleado esa energía potencial es en deformarlo. Y eso es diferente. O sea, yo le comprimo el material, la plastilina. Nadie, no vuelve a su ser. Porque la plastilina lo que hago es deformarla. Y entonces ya esa energía no se recupera. Se ha gastado en destruir la materia, en deformarla.
¿vale? Un muelle lo deforma, pero tiene la capacidad de que al soltarlo, ¡pum!, recupera su forma liberando energía. Una pistola, ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Dice, relaciona cada situación con el tipo de energía que aparece allí. Bueno, la bola del lanzador de peso que se aproxima al suelo, el esquiador que se prepara para iniciar la prueba de descenso. Un soldado del ejército romano se dispone a cortar la cuerda que sujeta una catapulta para asaltar un poblado galo de Asteria y Sorbelis. Bueno, vamos a ver. La bola del lanzador de peso que se aproxima al suelo tendría una energía cinética porque está en movimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. El esquiador que se prepara para el descenso sería gravitatoria. Él va a descender, no tiene ningún motor, nada le impulsa. Mientras que la catapulta lo que tiene es la cuerda que está aguantando toda la energía que está ahí guardada. Entonces cuando corte la cuerda, se libera. Pero el esquiador no necesita nada, simplemente dejarse caer. ¿De acuerdo? El esquiador es energía potencial gravitatoria. Eso es. Y la elástica, la cuerda es claro que está ahí. Siempre que haya algo con tensión, siempre que haya una tensión, ahí es elástico. Una cuerda, una ballesta, un muelle, una goma, todo eso, siempre que haya una tensión, hay una energía potencial elástica ahí. ¿Vale? Siempre. ¿De acuerdo? Más o menos. Por ejemplo, lo que os decía, las centrales hidroeléctricas, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan la energía del agua en altura para cuando cae, mueve los rotores y entonces produce energía eléctrica. De hecho, esa energía no se puede guardar. La energía eléctrica no se acumula nunca. ¿Qué es lo que hace la central eléctrica? En momentos en los que no hay mucha energía, utiliza la que sobra para bombear más agua arriba. Y va guardando en embalsitos el agua. Entonces, que cae el agua y gasto toda, perfecto, pero si me sobra esa energía eléctrica yo no puedo guardar, la utilizo para que una bomba gaste esa energía eléctrica y convertirla en potencial mediante el agua. ¿Vale? Esa es la historia. Bueno, o sea, cinética, potencial, y ahora vamos con la radiante. La radiante lo que tiene, la que os he dicho, la que se transmite por ondas, ¿vale? Entonces, el wifi, todo ese tipo de cosas, la radiación ultravioleta, la luz que vemos, ¿vale? Bueno, el infrarrojo, todo eso que tenéis por aquí. Todo eso. ¿Qué sería? ¿Cómo, perdón? ¿Un secador qué sería? El secador tiene. El secador tiene varias. Por un lado tiene energía infrarroja, porque tiene una resistencia que se calienta. Exacto. Y por otra, lo que estarías convirtiendo es la energía eléctrica en dos cosas. Una, en esa energía infrarroja, ¿vale? Porque tú lo que obligas en una resistencia es que los electrones pasan por un sitio muy chiquitito, entonces se calienta. Y luego también la estarías empleando en cinética, en mover las aspas, tendría dos ahí. ¿Vale? Estaría las dos. Vale, entonces teníamos, los rayos gamma, vale, procesos radiactivos y demás. O sea, esto es lo que os digo, los móviles, los microondas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces aquí tenéis, aquí es lo que se llama el espectro electromagnético. Aquí están catalogadas todas las energías electromagnéticas que existen, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí las tenéis desde, por ejemplo, los radiactivos que tenéis a la derecha abajo, ¿vale? Que serán los más, hasta por ejemplo, pues la radio. O sea, fijaos, en este extremo de aquí tenemos la radio, las ondas de radio. Pues las ondas de radio no hacen nada, llevamos conviviendo con la radio muchísimos años y no pasa nada. Claro, y sin embargo tenemos aquí la radiactiva, que está en el otro extremo, ¿vale? Que es la que es más dañina. Luego tenéis por en medio, pues lo que dicen, por ejemplo, ya sabéis que ahora hay una normativa europea que obliga en las poblaciones a soterrar los cables de alta tensión. Cuando yo era pequeño, por mi pueblo pasaban los cables de alta tensión por encima de las casas tranquilamente. Y en algún sitio todavía los ves. Todavía los ves. Bueno, pues dicen que eso puedes emitir radiación, energía radiante, y que puede ser perjudicial y demás. Bueno, pues lo están soterrando, ¿vale? Eso es. De hecho, mucha de esta radiación, simplemente con un muro, la evitas. No hace falta que te metas en un búnker ni nada por el estilo, simplemente te metes dentro de una habitación y la tendrías, ¿vale? Pero ahí tenéis lo que sería el espectro electromagnético, ¿vale? ¿De acuerdo? Nosotros emitimos radiación también. Vale, ¿estoy de acuerdo? Bueno, más o menos, vale. Entonces hablamos un poco de lo que llaman las fuentes de energía, ¿vale? Es decir, lo que os he dicho, la energía se creó al principio del universo y
está por ahí, Está por ahí y sin a irse a veces ningún sitio. sin irse, unas en movimiento y otras guardadas. Por ejemplo, el carbón tiene energía química que nosotros quemamos y utilizamos, o se utilizaba para calentar y demás y tal, y para mover los trenes antiguamente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde puedo obtener yo energía? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas. Ahora está muy de moda, sabéis, las dividimos en dos, renovables y no renovables. Entonces, dentro de las no renovables son aquellas que se gastan y no se pueden otra vez reciclar. Por ejemplo, el carbón, el petróleo, básicamente las químicas. Carbón, petróleo y el gas. Esto es una reacción química. Y cuando produces esa reacción química, te libera energía, pero ya no puedes recuperar los componentes del principio. Esas son no renovables. Eso es. Por ejemplo, la nuclear también es no renovable. ¿Vale? Todas las que hemos estado utilizando durante los 70, 80, ¿vale? 90, mucho del 2000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os digo, son básicamente reacciones o bien químicas como el carbón, petróleo o gas, o bien nucleares como la fisión, ¿vale? Sin embargo, hay otro tipo de energías que son renovables, ¿vale? Es decir, que no se gastan en ese proceso, como por ejemplo pasaría con la eólica, la del viento. ¿De acuerdo? La energía del viento, cuando el viento mueve el molino, no se gasta. Podrá haber más o menos viento por las condiciones climatológicas, pero no la gasta el molino. ¿De acuerdo? Entonces, además, renovable. O, por ejemplo, la solar. Eso te iba a decir. Yo es que Claro. trabajo en eso, Pues, ¿por qué no ponen la solar? Es que más abajo la cuento, creo. ¿Vale? Pero sería, por ejemplo, la solar. La de las mareas también se aprovecha. Ponen boyas que sube, baja, tal, no sé qué, también se aprovecha. Es decir, hay muchas formas cada vez más. ¿De acuerdo? Pasa que daos cuenta que detrás de esto está, eso Mila lo sabe mejor que nosotros, está el timo del siglo, en cuanto a que las empresas eléctricas tienen muchos intereses y hace años se pagó a gente, se les premiaba, ¿no? Pero se les bonificaba, o se les subvencionaba, mejor dicho, si ponías paneles solares, y de repente, al cabo de los años dijeron, vale, tienes un panel solar, no consumes ni de Endesa, ni de Iberdrola, ni de nadie, pues vas a pagar un impuesto por tener paneles solares, que fue el denominado impuesto al sol. Y dices, pero ¿cómo te pago un impuesto si yo lo que estoy utilizando es el sol, que no es de nadie? Y la instalación es mía. Y de hecho, mucho lo que hacían en sus buenos momentos era la energía que sobraba la suministraban a la red, y Endesa y Iberdrola les pagaba por suministrar esa energía. Y lo siguen, ¿no? Eso es una... Porque el otro día hice yo un climático y demás, pues bueno, están ahí con esto, ¿vale? Bien, entonces dentro de las no renovables vamos a verlas un poquito. Tenemos lo que os digo, el petróleo, ¿vale? El petróleo. A ver, ese corricho ya no lo vamos a hacer. Sí, dice, a ver, en la siguiente lista hay muchas fuentes de energía. Señala, verdaderas o falsas, las energías que son renovables, ¿vale? Y las que no. Vale, pues entonces, ¿cuáles son renovables? El carbón falso, no es renovable. El gas tampoco. El gas tampoco. La mareomotriz sí, porque esas son las mareas. La subida y baja de marea se emplea, esta es verdadera. La biomasa, falso, no es renovable. Ojo. Ahora están haciendo... Sí, pero no contamina tanto. O sea, es decir, una cosa es que no contamine mucho y que no sea renovable. Podrá ser reciclada y demás, que es más respetable con el medio ambiente, pero tú se gasta en el proceso, a ver si soy capaz de escribirlo. ¿Qué es lo que dicen? La siguiente lista Falsa. muchas fuentes de energía. Señala que Los biocombustibles, semillas y tal, falso también. no sé dónde estás. Aquí abajo, abajo muy chiquitito, que está súper chiquitito. Dice que pongas cuáles son renovables y cuáles no. O sea, si son renovables. Entonces, la de carbón no es renovable, la de gas no es renovable, la mareomotriz sí es renovable, la del petróleo y biomasa no es renovable, los biocombustibles tampoco son renovables. Serán más respetuosos, pero no son renovables. La hidroeléctrica, en este caso, sí. ¿Vale? La nuclear, falsa. Y la eólica, sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, fijaos básicamente lo que os he dicho antes. Es una regla un poco de andar por casa, pero siempre que hay una reacción química, que se queme, que se produzca un cambio de estado, ahí va a ser no renovable. Por ejemplo, el agua en una central y ya está. ¿Y por qué no se entra dentro de las renovables las que son de biomasa, de combustible? No, porque es que lo que renovable es que tú no consumes eso en el proceso. Por ejemplo, tú no consumes las mareas, no consumes el viento, no consumes el sol. Sí, pero sí consumo
Claro, entonces la biomasa efectivamente es reciclable, es decir, es aprovechar, o sea, el problema del petróleo es todo lo que se genera de más explotaciones. Entonces la biomasa lo que estás haciendo es que es más efectiva. Por ejemplo, el gas natural también dicen los gurús de la energía, ya veremos a ver cómo, que está condenado a desaparecer también en las calderas. ¿Por qué? Porque contamina menos que una de gasóleo, por ejemplo, tal, pero sigue contaminando. O sea, esto también hay grados, ¿vale? De todas formas, por ejemplo, yo ya lo que no entiendo, no está grabando y lo digo, y es porque yo tengo un coche diésel y uno gasolina. Un diésel de 2017. Los dos tienen etiqueta verde, la misma. Entonces, ¿por qué en su momento que dijeron que iban a hacer un impuesto para el diésel, argumentaban que era que contaminaba más? A mí me han dado la misma etiqueta que un gasolina, con mi diésel de hace 5 años. Entonces, ¿qué decir? Aquí también hay, de fondo, hay mucha historia, mucha más de lo que nos pensamos. ¿Vale? Sí, mucho. Entonces, una vez visto eso, el petróleo, que sería no renovable, ¿vale? Entonces, ¿qué es el petróleo? Pues bueno, que os quedéis un poco la idea de que son una mezcla de sustancias. Es una mezcla, no es una sustancia, es una mezcla, ¿vale? De hecho, lo que se hacen en las refinerías es separarlas. Y del petróleo salen los plásticos. Todos los plásticos que tenemos salen del petróleo, excepto los que reciclan, pero salen del petróleo. Salen los combustibles, sale el asfalto de las carreteras. O sea, la historia del petróleo en los 80 y los 70 fue el boom porque la industria química del petróleo mueve un mogollón de miles de millones de euros. Entonces, ahí está la historia. Y claro, es una energía además que tenderá a desaparecer en algún momento. Lleva desapareciendo desde los años 50, de que se empezó a utilizar masivamente. Pero bueno, dicen que hay menos. De hecho, el gas natural se obtiene no del petróleo, pero de donde está el petróleo. Es un subproducto de donde está acumulado. ¿Vale? Bueno, es una mezcla de hidrocarburos, vale. ¿Se puede usar directamente como sale? No, hay que llevarlo a refinerías, ¿vale? Y ahí es donde se separan los diferentes componentes y cada uno va a una utilidad, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues una energía muy concentrada y puede ser usada para vehículos. ¿Y los inconvenientes? Pues primero el precio, que eso hoy en día sería a nivel ambiental lo de menos, y fundamentalmente que es una combustión. Entonces, ya no solo el CO2, que es lo que pone aquí, esto, bueno, es el SO2, es un montón de... Esto es como los cigarrillos. O sea, el petróleo y el diésel no solo llevan un montón de compuestos que al quemar se generan mucha basura, ¿vale? Muchos compuestos tóxicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no es solo el CO2, no es solo el efecto invernadero, es todo lo demás que lleva, ¿vale? Y luego, por ejemplo, sin dejar a un lado el hecho de que un petrolero encalle en Galicia y te haga una marea negra, que por ejemplo, o que se rompa un oleoducto en Alaska y te destroce toda esa parte, porque eso limpiarlo es la muerte, ¿vale? Y mata todo lo que tiene ahí, son sustancias muy tóxicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos claro esto? Sí, leerlo un poquitín es simplemente eso. Vale. Vamos a ir. Luego ya dejamos en transformaciones, pero vamos a ver esto. Las renovables, por ejemplo, aquí te hablan de la hidroeléctrica. Claro, las renovables son las que, en principio, pues no contaminan. Claro, esa es la historia. Entonces, la hidroeléctrica, por ejemplo, pues lo que haces es aprovechar la energía potencial del agua. El agua lo pongo a una altura, la dejo caer, por eso las presas no veréis presas de 1 metro, veréis presas de mogollón de metros. Pues cuanto más grande sea la presa, más agua acumula y a más altura está. Y desde más altura caiga, más energía me va a dar. Claro, esa es la historia. Entonces, bueno, lo que haces es aprovechar la energía potencial de agua acumulada. Ya os digo como curiosidad que no se puede guardar la electricidad y entonces se aprovecha para bombear agua a zonas más altas cuando el consumo es bajo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, cuando hay deshielo y ese tipo de cosas, pues es más... Aquí tenéis a la derecha, es importante. Bueno, aquí ponen, ¿veis? Por ejemplo, aquí ponen la biomasa. Bueno, ya, yo es que por la definición de renovable, lo sabes. Se está vendiendo como tal, ya. Yo, bueno, si la ponen ahí, vale, amén, pero... ¿Vale? Entonces aprovechamos agua de los envases para generar electricidad, tenemos una fuente de energía renovable. Bueno, eso de que es inagotable, vale. Vale, el motor que impulsa el agua es el sol, evapora el agua, no se evapora igual. Vale. Ventajas, no hay que quemar combustible, no se emiten gases. No hay que importar materias primas como el carbón o el petróleo. Una vez construida, los gastos de funcionamiento son pequeños. Claro, y sirve para regular el caudal de los ríos. Bueno, eso hay que consultarse a los ecologistas porque también varías los caudales y puedes liarla también, ¿eh? No hay ninguna energía gratis, ¿eh? Todas llevan un precio
Porque los molinos también, donde los pongan, Tú tienes un paisaje maravilloso que te meten el unas molino, placas y es que... o los molinos, que además las aves y no sé qué, o sea que todo tiene un precio aquí. Lo que pasa es que es menos o más. Los inconvenientes: para construir una presa hay que inundar un valle, desalojar a los habitantes, en ocasiones se hunden tierras de cultivo, bueno, impacto visual del dique del Bueno, paisaje. lo que está diciendo, Claro, el impacto eso visual, es, eso también, es muy sí. Luego tenemos la eólica, la debida al viento. Ahora está muy en boga, sobre todo por el norte. Entonces, bueno, es la que hace que el viento mueva los molinos y esos molinos generan electricidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver aquí. Dice, y lo último que hacemos, relaciona cada energía renovable con su definición. Vale. Vamos a leerlas todas. Ya os he dicho aquí, hay que leerlo todo y empezar por las que conozcamos. ¿Vale? Aprovecha energía del sol para calentar agua, bueno, de hecho las construcciones nuevas tienen que tener ya un tanto por ciento de energía solar, por lo menos para calentar agua, ya les obligan. El agua de un embalse, vale, entonces, vamos. El aceite de las semillas usando como combustible, esto sería biocombustible, eso es, biocombustible. Luego, aprovecha energía del sol para generar electricidad, pues esta sería la fotovoltaica. Eso es térmica, ¿no? No, fotovoltaica. ¿Vale? Esa Hay media. es la fotovoltaica. Esa es la fotovoltaica. Luego tendríamos, claro, esa es una fotovoltaica. Foto es luz, entonces la que viene de luz, fotovoltaica. Eso es, ¿vale? Luego, aprovecha energía solar para calentar el agua. Esta es solar térmica. Esta también son unas placas, pero lo que lleva dentro son tubos con agua. Entonces pasa el agua y como en veranito, al darle al tubo el sol, calienta el agua. Esa es la solar térmica. ¿Vale? Luego la debida a las mareas es la mareomotriz. El agua de un embalse sería la hidroeléctrica. Y luego la energía del viento, la eólica. ¿Vale? Serían esas de ahí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, dejamos.